de hablar de la justificación no solo como la muerte de Cristo, sino también como la resurrección de Cristo. Que los evangélicos y la mayoría de los protestantes creen que la salvación es solo un acto federal, un acto de legalidad de parte de Dios. Y es en la resurrección en la cual el católico basa su confianza para buscar las buenas obras. Y si la salvación es solo por la fe, como entiende el evangélico, ¿por qué San Pablo se esmera en decirnos que ahora debemos de vivir una vida nueva, una vida en Cristo? Y aquí está la plenitud de la justificación, como la entiende la Iglesia a través de los siglos. No es manos, no es por ti, no es por mí, no es porque somos católicos, no es porque creemos de una forma en la cual pensaban antes los judíos. Nosotros como católicos, si has entendido el Evangelio, creemos que es solo por la gracia de Dios. Así como los protestantes se atreven a decir que la sola gracia es ese fundamento, ese principio que ellos ondean para pensar que son más especiales en la manera de interpretar las Escrituras. Nosotros, los católicos, que existimos 1500 años que ellos, también podemos decir junto con ellos que la salvación es solo por la gracia de Dios. Nosotros no tenemos un mérito en el cual tengamos un fruto fructífero, vivo, real, que otorgue virtud a la salvación que es otorgada solamente por Jesucristo. Sin embargo, no hemos entendido el sacrificio de Cristo y su resurrección a la perfección. ¿Por qué nosotros como católicos entonces ponemos las obras junto con la fe? Y aquí vamos a empezar con este tema. Hermanos, la justificación entonces es el lavamiento, es el perdón de Dios al hombre. Es como Dios nos comunica su salvación. Es como Dios justifica al impío. La justificación es entonces el perdón de Dios completo otorgado de una vez para siempre a aquellos que creen en Cristo Jesús y en lo que Él realizó al morir por nosotros y al resucitar por nosotros. Fíjense que, hermanos, yo no he dejado de hablar de la justificación no solo como la muerte de Cristo, sino también como la resurrección de Cristo. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Porque como evangélico tú vas a escuchar la mayoría de las veces en que la justificación es un don otorgado por nuestro Señor en su muerte, en su sacrificio y en su expiación. Y es verdad, cuando Cristo muere por nosotros, Él es una ofrenda propiciatoria a Dios Padre para darnos el privilegio de perdonarnos. Es decir, con su muerte, con su sacrificio, con su cuerpo otorgado en la cruz, nuestro Señor estaba dando todo lo que Él era como hombre y como Dios para podernos liberar del pecado, para Él llevar en su cuerpo y en su sangre la culpa que nosotros merecíamos, que nosotros somos y que Dios nos va a juzgar si no tenemos la justificación. Es decir, pues, la justificación es la doctrina cristiana más excelente, donde se nos otorga las verdades de lo que Dios hace en nosotros por medio de Cristo. Es por la justificación que nosotros tenemos esperanza, tenemos las virtudes teologales que es fe, esperanza y caridad. Es por medio de ellas mismas, de la justificación, que tenemos la esperanza a la vida eterna, que nos gloriamos de ser hijos de Dios y herederos de las promesas de Cristo. Sin la justificación, no tiene sentido que participemos de muchas cosas que hacemos en la iglesia si no hemos entendido el sacrificio y el misterio de Cristo en su muerte y su resurrección. Es pues que el evangélico, al creer que la fe
es el medio de salvación, que no está mal lo que está creyendo, pero al mismo tiempo, al adjudicarle el término solo la fe para desmeritar las obras, después de que el cristiano es convencido por el Espíritu Santo de que el Evangelio es verdadero, es ahí donde falla el evangélico. Porque el evangélico se queda con el sacrificio y con su muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde Él se le otorga libertad en un sentido judicial, en un sentido federal. ¿Qué quiero decir con esto? Que los evangélicos y la mayoría de los protestantes creen que la salvación es solo un acto federal, un acto de legalidad de parte de Dios. Dios, para el protestante, Dios da su vida en rescate por ti y por mí, pero solamente para sacarnos de la cárcel. Vamos a profundizar un poquito más en esto. Yo soy un pecador que merezco la ira de Dios, pero vamos a pensar que ahora mismo soy un pecador que puede ser enjuiciado por causa del pecado, por causa de la maldad que he hecho. Pero en vez de yo pasar de este estado de juicio a la cárcel, donde ya sería condenado, viene alguien a pagar mi deuda, y en ese momento llega la persona más buena y justa de toda la tierra y pone su vida y dice: yo vengo a ponerme en lugar de Josué. Entonces a mí se me deja en libertad y se toma a este hombre justo y bueno y se es encarcelado al justo y al bueno y se deja libre al malhechor. Y en pocas palabras, aquí está la justificación de una manera poco gráfica. A lo mejor no soy muy justo en darle la explicación perfecta a lo que es la justificación solo por la fe, como la entiende el evangélico. Pero en pocas palabras, se me declara justo, no se me hace justo. Esto es parte de lo que el protestante entiende de manera legal de Dios. Dios dice: el ser humano está en pecado, por tanto no merece mi gloria, ni mi justicia, ni mi perdón. Pero para poderlo perdonar, voy a dar a mi único hijo, para que ellos, los que creen en mí, puedan ser declarados justos. Es decir, yo lo voy a quitar de este libro del juicio divino y voy a quitar sus nombres, porque ahora ellos han sido perdonados y ya no merecen la deuda. Pero ellos siguen siendo culpables en el interior. Esto es lo que vamos a descubrir un poco más. Si la justificación es solo por la fe, los evangélicos deberían de creer que la obra de nuestro Señor Jesucristo es sola muerte, no resurrección. Y si ponen atención, aquellos evangélicos que me estén escuchando, no es verdad que la resurrección a lo mejor simplemente la tienes como una idea de la vida eterna, de que vas a resucitar a lo mejor mañana, pasado, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, o ya después, cuando tú mueres, vas a resucitar en un cuerpo celestial como nuestro Señor Jesucristo resucitó. Es decir, si Cristo resucitó, entonces la resurrección es la promesa de la vida eterna. Quiere decir que, aunque yo soy declarado justo, entiende el evangélico, voy a morir independientemente de que sigo siendo justo. Alguien ya pagó el precio que yo merecía en la cárcel, en la condenación, en el juicio final. Jesucristo la pagó, dice el evangélico, y por ende yo ya no tengo que pasar por ese juicio. Yo ya no tengo por qué tener que esforzarme de una forma en la cual mis méritos tengan una consecuencia en esa salvación, sino que me voy a esforzar en virtud de que pues ya soy perdonado, ya soy justificado, porque la justificación me sirvió solamente porque creí. Y aunque sigo cayendo en pecados, me sigo arrepintiendo, pero no es que yo voy a ser perdonado
o que en el juicio Dios me va a liberar porque me porté bien aquí en la tierra, sino que siempre es en base a mi justificación en la fe al comienzo, al inicio del mensaje que escuché de Cristo. Entonces, si la muerte de Cristo nos otorga lavamiento y perdón, porque por su muerte Él sufre esto para podernos liberar de la condenación, entonces también el evangélico debería decir solo la muerte, no muerte y resurrección. A lo mejor ya están viendo para dónde quiero ir. Entonces, ¿para qué sirve la resurrección como evangélico? Bueno, para el evangélico mayormente la entiende en términos futuros, en la venida de Cristo o en la resurrección plena, cuando nosotros seamos resucitados en cuerpo y alma. Y es en ese sentido que la resurrección toma un papel importante de Cristo. Como dice San Pablo a los Corintios, que Cristo es la primicia de la resurrección, donde nosotros primero debemos morir para poder resucitar en nuestro cuerpo. Así, hermanos, vamos a ver entonces quién tiene la plenitud de la verdad. Vamos a ver entonces quién tiene la plenitud de la verdad. Dice el numeral 1988. Por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en su resurrección, naciendo a una vida nueva. Aquí está la diferencia y la sustancia de por qué nosotros como católicos tenemos las obras en suma importancia. Vamos a leerlo una vez más. El numeral 1988 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por el poder del Espíritu Santo participamos de la pasión de Cristo. La pasión de Cristo es cuando Él muere, sufriendo en la cruz por nuestros pecados, muriendo al pecado y en su resurrección naciendo a una vida nueva. Somos miembros de Cristo, es decir, de su cuerpo, que es la iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es Él mismo. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso, aquellos a quienes habita el Espíritu están divinizados, dice San Atanasio de Alejandría. Así, hermanos, entonces, aquí ya empezamos a ver más específicamente la obra del Espíritu Santo en el pecador. Recordemos entonces que la justificación es el trabajo pleno de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre proveyéndonos al Hijo, el Hijo haciendo y obrando la voluntad del Padre en relación en su muerte y resurrección, y el Espíritu Santo aplicando y guiando al hombre ahora desde la conversión hasta el día final. Hermanos, ¿qué queremos decir entonces? Pues simplemente que la resurrección juega un papel primordial en la vida del creyente. Y es en la resurrección en la cual el católico basa su confianza para buscar las buenas obras y esperar que estas buenas obras hagan y realicen en nosotros maravillas en el sentido que son aplicables, así como Cristo en su vida, Él nos otorgó salvación, nos otorgó una nueva vida, nos otorgó el poder de nacer de nuevo. Así nosotros nuestras nuevas y buenas obras en Cristo nos llevan vida, justicia y aplican la misericordia y la caridad del Espíritu Santo a nosotros. Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Vamos a abrir la carta a los Romanos. Vamos a empezar leyendo en el versículo 3. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, recordemos de nuevo
lo que estamos viendo ahorita al principio, que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral que leímos al principio. Dice que la justificación, o sea, la justicia de Dios, se aplica a través de la fe y el bautismo. Es el bautismo, el sacramento de la fe. Es en el bautismo donde nosotros sabemos a ciencia cierta que hemos sido perdonados y lavados de nuestros pecados. Es en el bautismo donde nuestra fe ya es aplicada por obra del Espíritu Santo para recibir las gracias de Cristo Jesús, lavarnos del pecado y al mismo tiempo darnos esta vida nueva de la cual habla el catecismo. Una vida distinta, una vida que cambia. ¿Por qué nosotros creemos en una vida nueva? La vida nueva es lo que se llama también regeneración. La regeneración es ese hombre interior que viene y el Espíritu Santo le hace nacer de nuevo. Es nosotros mismos, nuestro espíritu, configurándose al Espíritu de Dios. Es ahora como nosotros recibimos luz y conocimiento para creer las cosas misteriosas del Evangelio. El nuevo hombre es el regalo que se nos da a nosotros los hombres para poder conocer y tener entrada al reino de Dios. Entonces, acuérdense que el Espíritu Santo es el que hace la obra del nacimiento de Cristo. Acuérdense, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Santísima Virgen María y le dice que de él vendría el Mesías, el Hijo de Dios? Decía que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella. Entonces el Espíritu Santo es quien da la vida en un sentido al Hijo de Dios en el vientre de María. Es ahí donde se da el nacimiento y donde nuestro Señor Jesucristo desde el nacimiento otorga el nuevo nacimiento al ser humano. El Espíritu Santo es esa vida que nos da el nacer de nuevo. Y también el Espíritu Santo, por medio de su poder, otorgó resurrección a nuestro Señor Jesucristo. Es en el poder del Espíritu Santo donde nuestro Señor Jesucristo manifiesta su poder en su divinidad. Entonces el Espíritu Santo forma un papel muy importante en la redención del hombre. No solamente en la redención, sino en la obra que realizó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí está el misterio. Nosotros creemos que cuando recibimos el don de la justificación, que es un don por gracia, no porque viene de nosotros, sino que es por gracia a través de la fe, y cuando nosotros ya somos bautizados por el sacramento de la fe, ahí recibimos el lavamiento, el perdón de Dios, y al mismo tiempo nacemos del Espíritu Santo, como dice San Juan en el capítulo 3, que todo el que nace del agua y del Espíritu es aquel que ha nacido de nuevo, y nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Entonces, en esta parte vamos a ver qué dice de nuevo San Pablo en el capítulo 6. Recordemos que San Pablo ya habló en los capítulos 3, 4 y 5 de que la justificación de Dios, de que la justicia de Dios no proviene de las obras de la ley, no proviene de la carne y de la sangre, no proviene del mandato de Moisés, sino que proviene de la fe. Pero ¿por qué es importante que San Pablo haga esta distinción? Porque en el tiempo de los apóstoles existían aquellos cristianos que venían del pueblo judío y que querían imponer a los conversos, es decir, aquellos que no éramos judíos por naturaleza, sino que éramos de otros pueblos, tribus, lenguas y naciones, que veníamos
a ser parte del pueblo de Dios solamente por la fe y por el Espíritu Santo que operó en nosotros, entonces ellos querían imponernos, aquellos que no somos judíos, las obras de la ley. Ellos pensaban que ocupábamos tener la circuncisión, que ocupábamos practicar los mandamientos como lo entendía el judío para poder tener salvación. Entonces el apóstol San Pablo tiene que hablar en los primeros capítulos del libro de Romanos, desde el capítulo 2 específicamente hasta el capítulo 11, dando un entendimiento amplio de las promesas que había en el antiguo pacto y cómo se aplicaban ahora en el nuevo pacto. Cómo en el antiguo pacto se entendía el pacto de la alianza con Abraham en el capítulo 4 y cómo debemos entenderlo a la luz del nuevo pacto. Cómo se entendía en el antiguo pacto la interpretación que tenía el judío sobre la ley y cómo se entiende ahora por la fe en el nuevo pacto. Y así podemos ver hasta el capítulo inclusive 8, 9, 10 y 11, todo el esfuerzo que hace San Pablo por hacer una distinción en el sentido de las creencias judías que habían quedado abolidas y cómo ahora todos éramos un solo cuerpo en Cristo Jesús y ya no había judío, ya no había griego, ya no había nadie, sino que todos éramos uno solo por medio de la fe en Jesucristo. Así entonces, después de que Pablo en los primeros capítulos, capítulo 3, 4 y 5, nos enseña que para poder nosotros tener entrada a este nuevo pacto, no se ocupa la carne ni la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué no se ocupa la carne y la sangre? Porque antes el judío tenía que nacer dentro de la sangre de Abraham. Tenía que nacer dentro de la sangre de los patriarcas para poder ser circuncidado. Es entonces que la circuncisión tenía sentido. Si tú venías de la simiente de Abraham, es decir, de su sangre y de su carne, tenías el derecho de ser circuncidado. Y esa circuncisión era el sello y la garantía que tenía Dios en la alianza antigua para hacerte ver como alguien que merece la misericordia de Dios y que se aplique a ti la ley para que tú puedas ser partícipe de las promesas divinas. Es decir, a través de la circuncisión, tú ya podías vivir la ley y los sacramentos de la antigua alianza con la esperanza de que esta ley, que era entendida de manera diferente a nosotros, ellos pensaban que la ley llevaba la vida eterna, que viviéndola conforme a la letra de la ley podían tener salvación. En cambio, la ley, dice la palabra de Dios, fue revelada para darnos a entender que éramos pecadores y mostrar que tantos judíos como gentiles merecemos la condenación. Pero al mismo tiempo, también San Pablo recalca en el capítulo 1 que son aquellos hacedores de la ley quienes serán justificados delante de Dios. Y al final, en el capítulo 25 del libro de Mateo, también nuestro Señor Jesucristo nos habla de que al final son las obras las que nos condenarán o salvarán en el día del juicio. Entonces, ¿hay alguna contradicción con San Pablo? Ninguna manera, como él mismo dice, sino que él está diciéndonos el verdadero significado ahora de las obras. Las obras iban a ser vistas en la gracia de Dios, por lo que el Señor iba a hacer en nosotros a través del nuevo nacimiento, y que el nuevo nacimiento, la regeneración del ser humano, el tener esa divinización, el tener al Espíritu Santo morando en nosotros, era un privilegio de la nueva alianza. Y es ahí en que nosotros tenemos el privilegio de vivir conforme a la voluntad de Dios para poder realizar las buenas obras y vivir inclusive conforme, en un sentido práctico, no meritorio, sino práctico conforme a la ley. Después entonces que San Pablo llega al capítulo 6 del libro de Romanos, donde ya explicó que la entrada al pacto no es la carne ni la sangre, no es el prepucio del hombre, no es Abraham y su descendencia, sino la promesa que es Cristo. Es también ahí donde San Pablo nos dice que no es entonces la carne, en otros pasajes de la Biblia, la carne de los machos cabríos
o de la sangre de los corderos que se administraban en la antigua alianza como ofrenda de Dios, sino que ahora lo que iba a llevarnos a Dios era solamente su muerte, su resurrección y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. La función entonces que hace el Espíritu Santo es darnos, hermanos, un nuevo nacimiento, una vida nueva, y al mismo tiempo también nos habla del paralelismo de la antigua alianza, a decir que el Espíritu Santo es el que da vida en el nacimiento y en la resurrección, da la vida, mientras que la ley es la que da la muerte en un sentido espiritual, ya que por nuestra debilidad nosotros no pudimos cumplir los mandamientos de la ley. Pero entonces, ¿por qué se nos exige vivir conforme a la santidad de Dios? Si la ley es santa y perfecta, y si la salvación es solo por la fe, como entiende el evangélico, ¿por qué San Pablo se esmera en decirnos que ahora debemos de vivir una vida nueva, una vida en Cristo? Y es ahí donde el católico tiene el complemento, no solo la fe, no solo la muerte, sino la resurrección que nos lleva a las buenas obras. Y para eso vamos a ver lo que dice San Pablo una vez más en el capítulo 6, en el versículo 3 en adelante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí está el primer paso. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Dio su vida en expiación para podernos liberar del pecado y de la muerte. Las cadenas que nos tenían esclavizados a nosotros fueron quitadas por medio de su cuerpo en la cruz del Calvario. Y ahora el bautismo nos da el poder en el Espíritu Santo de participar de la muerte de nuestro Señor. Así que, padre de familia, padrino, tú que vas a bautizar próximamente a tu hijo, a tu ahijado, recuerda que el bautismo lleva implícito la justificación por la fe. Llevas ahí el sello y la garantía de que todo lo que nuestro Señor Jesucristo realizó por el sacramento del bautismo se está operando ahora de manera garantizada a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí participamos de la muerte de Cristo en el bautismo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo estuvo 3 días muerto, pero al tercer día resucitó de entre los muertos en una vida nueva, así también nosotros participamos de su resurrección para una vida nueva. Pero vamos a profundizar más. ¿Qué más dice San Pablo en el versículo 5 de Romanos 6? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Aquí está San Pablo diciéndole al protestante: está bien, protestante, tú crees en la sola fe, de manera que crees solo en su muerte. Solamente se te está declarando justo, solamente se te está perdonando tus pecados de una manera legal. No, hay una participación real de los méritos de la muerte y la resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que la salvación no se queda solamente en perdonar nuestros pecados. La salvación no se queda solamente en hacernos libres legalmente para decirnos: bueno, ya alguien pagó tu pecado, te puedes ir. No, nuestro Señor completa la misión, porque Él ocupa tener hijos suyos que tengan realmente esa configuración especial que los va a llevar a la vida eterna. No sirve de nada tener pecadores perdonados.
ahí quedaría siendo un Dios injusto que solamente libera al pecador, pero no cambia totalmente su vida. Entonces, vamos a seguir leyendo qué dice San Pablo. Así también seremos en su resurrección. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aquí San Pablo va a complementar lo que viene diciendo en el capítulo 6 y a profundizar en los misterios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, otra vez haciendo un paralelismo de que nuestro viejo hombre, aquel que merecía la condenación, fue crucificado, juntamente con Cristo. Así es lo mismo que viene diciendo, si operamos en su muerte por el bautismo, también en la vida eterna. Así entonces hace un paralelismo de la muerte, la cruz, la sangre, el cuerpo de Cristo con el perdón, el lavamiento, la justicia de Dios, limpiándonos de nuestros pecados, no de manera legal, sino integral, sustantiva a nosotros, dándonos el privilegio de eliminar las manchas del pecado en nosotros. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí vemos la parte de la justificación. Por eso la justificación al principio tiene que ser por la fe, mi hermanos. No podemos meter la obra. Al principio del comienzo, cuando nos bautizamos, todo es por fe. Y como nosotros como gentiles no teníamos el privilegio de nacer según la carne y la sangre de Abraham y los méritos de la antigua alianza, Dios quiso en su soberanía mostrar la nueva alianza para integrarnos a nosotros, los que no somos judíos, solamente por la fe. Y aquí es el comienzo de la alianza. La fe y el bautismo nos integran sin la necesidad de la carne ni de la sangre, porque la fe, siendo invisible, produce en nosotros los actos invisibles del Espíritu Santo, dándonos un nuevo nacimiento, dándonos una nueva resurrección, dándonos la configuración en el cuerpo para ser parte de Cristo y de la familia de Dios. Entonces, hermanos, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está la plenitud de la justificación, como la entiende la Iglesia a través de los siglos. No solamente la salvación es operada para perdonar mi pecado, sino también para darme una vida nueva, para vivir conforme a la voluntad de Cristo. Su resurrección es el poder que le otorga al Espíritu Santo para darte a ti y a mí, a través del bautismo, esa regeneración. Es en el mismo lavamiento donde hace la promesa a nuestro Señor Jesucristo y dice a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan que es necesario que se nazca de nuevo para poder ver el reino de Dios. Es en ese mismo contexto que Nicodemo pregunta: ¿y cómo puede el hombre nacer? ¿Puede acaso volver al vientre de su madre para volver a nacer? Y es aquí que Cristo le hace ver que es imposible
que pueda entender las cosas celestiales si primero no ha creído las terrenales? Y Jesús le dice, el viento viene y puedes ver el viento sopla por donde quiere, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de Dios. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Quiere decir que el nuevo nacimiento es voluntad de Dios, no es voluntad de la carne y de la sangre. El nuevo nacimiento es otorgado para mí y para ti en la resurrección de Cristo y en su muerte. Es el privilegio que tenemos y que nos hace ser hijos de Dios, y que ahora ya no era necesario nacer de Abraham, nacer como judío, sino que era necesario nacer del Espíritu. Aquí Jesucristo nos dice en Juan 3 que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Nos hace ver que el Espíritu Santo, a través del bautismo, nos otorgará estos beneficios del perdón y de la regeneración. Por eso San Juan también en el capítulo 1, en el versículo 12 al 14, nos enseña que aquellos judíos a quienes vino Jesucristo en carne no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, sea judío o no judío, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios. No por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, somos engendrados, nacidos de Dios. Entonces, hermanos, sin la resurrección es la plenitud de la redención para la justificación del ser humano. Si la justificación es la justicia de Dios aplicada al ser humano, y si la justificación y la justicia de Dios conllevan su muerte y su resurrección, es entonces que ahora que somos nacidos de nuevo, somos regenerados en nuestro espíritu, podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Podemos acercarnos a la santidad y a la perfección de acuerdo solamente con la gracia de Dios. Es decir, que estas cosas que tenemos, las tenemos por gracia, no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Cuando nosotros escuchamos a Cristo hablando en nuestros corazones, Él nos lleva a la conversión, y la conversión nos lleva al bautismo porque ya hemos creído en Cristo, y el bautismo nos aplica la regeneración y la justificación. Es así que San Pablo ya puede entonces hablarnos a nosotros de que vivamos una vida en Cristo aquí en la tierra, no solamente en el cielo. Y dice en el versículo 14, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así, hermanos, no creemos en la salvación por las obras. Creemos en el sacrificio completo de Cristo, que nos lleva a vivir una vida viva en Dios. Y aquí tiene sentido entender entonces lo que dice San Pablo en Efesios 2, porque antes éramos lo peor de lo peor, pero cuando se manifestó el amor de Dios, nos vivificó, dice, nos hizo nacer, nos hizo vivir, nos resucitó para que andemos al final en las buenas obras. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios, creados
creados, formados, vivos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es por eso que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, sino que las mismas obras en Cristo Jesús son llevadas por sus méritos y por su gracia. Y es ahí que las obras del creyente tienen poder de ayudarnos en nuestra justificación, en llevar vida a otras almas cuando nos acercamos al prójimo. Es por eso que la iglesia enseña que por medio de la regeneración que se nos otorga en la resurrección de Cristo, nosotros creemos que es en este sentido que la justificación lleva a las obras, no que seamos salvos por las obras. Sí, hermanos, podemos seguir leyendo algunos textos, por ejemplo, en la carta de Tito, en el capítulo 3, podemos leer en el versículo 3 en adelante, dice Tito, capítulo 3, versículo 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, aquí está el pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Lavamiento es el perdón de los pecados, tiene que ver con el bautismo, tiene que ver con la nueva vida, todo va en el mismo paquete, no se puede separar. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aquí está la obra de Cristo, opera la regeneración, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así, hermanos, podemos seguir viendo otros pasajes y poder ir entendiendo qué quería decir Pablo y por qué se confundieron los evangélicos. Primera de Corintios 1:30: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Los evangélicos a veces dicen que la santificación es diferente de la justificación. La santificación no va de la mano con la justificación, sino que es una consecuencia de la justificación, dicen. Porque la justificación es el acto del perdón de Dios, independientemente si somos santos o no. Pero aquí nos enseña la Escritura que la justificación, la santificación, la redención son operadas por nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:8 al 10 nos enseña algo muy importante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pecado, muerte, pecado, muerte. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí está la resurrección y la muerte de Cristo, las dos entrañadas, llevándonos a la salvación, al perdón completo, pero no solamente para declararnos, como entiende el evangélico, salvos, como si fuéramos justos aunque no lo somos, sino que en Dios se nos otorga la justicia
nos hace justos por el Espíritu Santo, a pesar de que aún batallamos con las concupiscencias de este cuerpo carnal. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que aunque pecamos, tenemos el poder de la gracia de la reconciliación a través del mismo mérito de Cristo, donde se nos otorga a través del sacramento de la confesión o de la reconciliación la gracia necesaria para seguir caminando en fe. Segunda de Corintios 3:6 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en las tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Esto es señal del nuevo pacto. El nuevo pacto nos habla de que Dios iba a quitarnos el corazón de piedra y nos iba a poner un corazón de carne, que es la vida nueva en el Espíritu Santo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, no es que sea por nuestros méritos, por nuestra capacidad, que Dios viene en auxilio y en la confianza, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El judío en tiempos del apóstol San Pablo, cuando se convertía al cristianismo, seguía creyendo que la ley tenía una participación integral en el nuevo pacto y no podía entender la obra del Espíritu Santo, sino que ahora en el nuevo pacto Dios había prometido que a través de su Espíritu Santo nosotros íbamos a vivir conforme a sus mandamientos y conforme a su ley, y iba a ser por pura gracia. En cambio, el judío entendía que la ley era como si fuera el Espíritu Santo para nosotros hoy. Era la ley la que nos llevaba a Dios. Mas, sin embargo, era todo lo contrario. La ley nos mostraba nuestro pecado y la incapacidad que nosotros teníamos para llegar a Dios. Y ahora el Espíritu Santo es quien opera en nosotros las facultades para vivir conforme a Dios. Y las buenas obras que realiza nosotros son obras de Dios. Por eso tienen poder en la justificación, hermanos. Y Romanos 4:25 dice muy explícitamente, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vemos entonces que tanto la muerte como la resurrección son obras de la justificación, porque ambas llevan el perdón y la regeneración, llevan la gracia y las buenas obras, llevan el sacrificio de Cristo completo, que operaba en nosotros lo necesario para hacernos hijos de Dios y herederos de Dios. Es por eso mismo que nuestro Señor dice que ya no es necesario un templo y un lugar específico en tiempos en los cuales había un templo y un monte para adorar a Dios, sino que todo aquel que tuviera el Espíritu Santo lo iba a adorar en espíritu y en verdad. Bueno, hermanos, hay mucho de qué hablar de este tema. Me quedan 2 minutos para cerrar. Les doy las gracias por haber escuchado este mensaje de 1 hora. Es así que nosotros creemos que la justicia de Dios se aplica al cristiano católico. Y, hermano, padre de familia, enséñale, profundiza en esta verdad. Catequista, si llegas a escuchar esto, profundiza en esta verdad y transmítela en tus precatecumenados a aquellas personas que van a participar del bautismo, a los padrinos y a los padres, que entiendan que en el bautismo es tan importante entender lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y que la salvación es otorgada por medio de la fe para vivir conforme a las buenas obras en base a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de modo que podemos gloriarnos como San Pablo. No es por obras
para que nadie se gloríe, sino por la gracia a través de la fe. Hermanos, Dios me los bendiga. Denle like y compartan este video si les ha llegado en alguna manera a su corazón. Que el Señor y el Espíritu Santo estén con toda la iglesia. Y recuerden, sigan viendo Identidad Católica. Dios me los bendiga.